Muy bien, ayer estuvimos considerando los prolegómenos de la doctrina del hombre y recordaréis seguramente que consideramos el hombre como creación de Dios. Recordáis que el libro de Génesis presenta a Dios trabajando, digamos así, en la creación del hombre, y lo primero que Dios hizo fue recolectar los materiales para la parte material del hombre. Y ayer mencionábamos que eran elementos del polvo de la tierra y que después Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A lo largo del tema de ayer terminamos con un punto que, aunque algunas veces se coloca al final de toda la doctrina sobre el hombre, sobre la antropología bíblica, creo que debemos tomarlo ya hoy o ahora para colocar un pensamiento alentador en la base doctrinal sobre el hombre, y tiene que ver con el futuro del cuerpo humano. Esta noche, si el Señor lo permite, vamos a ver el hombre en cuanto, o mejor dicho, vamos a estudiar algo acerca de la parte material del hombre, es decir, el cuerpo del hombre. Cuando entremos en este asunto, veréis que hay dos palabras que junto con cuerpo forman a veces o expresan a veces el hombre en sí, que es alma y espíritu. Aunque estas dos cosas tienen que ver con la parte inmaterial del hombre, que Dios mediante comenzaremos a estudiar tal vez mañana. Por tanto, debemos prestar atención a este asunto para tener claro que a veces la Biblia llama al hombre como persona alma. Toda alma que pecare, ¿qué? Morirá. No está hablando de una parte del hombre, porque muere la persona entera, el hombre se condena, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, el futuro del cuerpo humano es un futuro alentador y esperanzador para los creyentes, no así para los hombres que no han creído. Hay un momento en el futuro en que la Biblia enseña que los hombres, todos los hombres, serán resucitados. La muerte forma parte de la experiencia del pecado, ¿no es esto? El hombre muere porque es pecador. Al principio, cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que muriese, lo creó para que tuviese una vida perpetua. Esa vida perpetua del hombre se sustentaba mediante el alimento del árbol ¿de qué? De la vida. Muy bien, ese hombre, por tanto, podía vivir perpetuamente, no moría. La muerte no era experiencia del hombre, se introdujo a causa del pecado. Ahora, este estado de muerte, que en la Biblia sabéis bien que no se trata de un término, sino de un estado de separación, este estado de muerte se resuelve en el futuro para los hombres, creyentes y no creyentes. Todos resucitarán. Capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 26 al 29. Vamos a buscar el texto del Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos 26 al 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán, leo el 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego hay dos elementos de vida después de la muerte física del hombre. Habrá una resurrección para justos y para injustos. Sabéis bien que hay un programa diferencial de resurrecciones para los creyentes, que comenzó con la resurrección de Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en resumen, hay una resurrección de muertos en el futuro, para una vida que concluye o una vida que perdurará para siempre. Para una vida que perdurará para siempre. Algunos en estado de condenación, otros en resurrección para vida. Ahora, esta no es una novedad del Nuevo Testamento. A veces pensamos que la resurrección tiene que ver solo con el Nuevo Testamento. No, ya es una de las grandes verdades del Antiguo Testamento. Me sorprende tremendamente cuando leo algún libro de teología liberal
que dice que en el Antiguo Testamento no había idea siquiera de la resurrección. Pues se olvidan estos de lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12 y en el versículo 2, que habla de la misma cuestión de Jesús. Una resurrección de vivos para entrar en una experiencia de vida bendecida y una experiencia de condenación. Ahora, en relación con el cuerpo de los creyentes, porque ya tenemos una idea futura del cuerpo humano, pero hablemos un momento de la resurrección o de la esperanza en cuanto al cuerpo de los creyentes. Carta primera de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, versículos 22 al 26. Primera a Corintios, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Programa de resurrecciones. Es notable observar una palabra que aquí se traduce como orden, cada uno en su debido orden. Esta palabra en el texto griego está relacionada o se utilizaba, no está relacionada, se utilizaba para hablar, por ejemplo, de un desfile militar. Vosotros observáis un desfile militar y notaréis que en primer lugar va el general que manda las fuerzas y luego van los grupos de soldados de distintos cuerpos por orden. Un desfile no es un revoltijo de soldados que corren de cualquier manera, es una sucesión ordenada de tropas. Aquí se utiliza esa palabra orden, quiere decir que hay un programa de resurrección. Y en el programa de resurrección, el primer elemento de ese programa de resurrección, yo diría con mucho respeto, fue el general en jefe de este ejército, es decir, el que venció en la cruz sobre Satanás, y este es Jesucristo nuestro Señor. Algunos teólogos dicen que este Cristo, las primicias en plural, tendría que relacionarse no solo con la resurrección de Jesús, sino también con la resurrección de aquellos que resucitaron después de la resurrección del Señor, cuyos sepulcros se abren y ellos aparecen, se manifiestan a distintas personas en Jerusalén. Tengo un cierto temor a admitir tal cuestión, porque no tengo ningún tipo de evidencia que se haya producido ninguna resurrección definitiva de creyentes. No significa que no haya sido comunicado vida temporal a algunos de los que murieron y que se manifestaron como expresión de identificación con la resurrección de Cristo. Pero no tengo evidencia bíblica alguna de que nadie haya sido dotado del cuerpo de resurrección momentáneamente más que Jesucristo nuestro Señor. Primeramente Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Hago un paréntesis aquí, porque me gustaría dejar un poquito más claro eso que dije al principio. Las primicias referido a Cristo. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, habla de los hombres dotados a la iglesia, dice que Él dio ciertamente a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores o evangelistas, pastores y maestros. Pero primeramente dice que Él resucitó, ascendió y llevó consigo la cautividad. En este sentido, posicionalmente toda la iglesia está en Cristo. Posicional, no realmente, porque aún hay gente que pertenecerá a la iglesia que no ha sido convertido. Pero posicionalmente Dios regaló un pueblo a Cristo. Esto tiene que ver con el consuelo del ángel a Jesús en Getsemaní. ¿Recordáis lo que dice la Escritura? Que Jesús entra en agonía, entra en conflicto y el Padre le envió un ángel para confortarle. ¿Qué fue lo que dijo el ángel a Jesús? ¿Lo sabes tú? Yo no. La Biblia no dice nada.
Pero el escritor a los Hebreos dice algo: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza. El Señor habla de un pueblo que el Padre le dio. ¿Recordáis? En Juan muchas veces dice, eran tuyos y tú me los diste. Y cuando ora en intercesión dice, yo no ruego por el mundo, ruego por estos que tú me diste. De manera que el Señor tiene potencialmente un regalo del Padre a Él, que es el cuerpo de creyentes, que será salvo por gracia mediante la fe a lo largo de la dispensación de la Iglesia. De estos hombres que Cristo tiene, Él va regalando, entregando a la Iglesia hombres, personas, creyentes, mujeres y hombres, dotados de dones para la edificación. Luego, con Cristo, no solamente resucitó Jesús en el elemento humano de la naturaleza humana del Hijo de Dios, sino que con Él también ascendido y glorificado está posicionalmente la Iglesia, que dice Pablo en la carta a los Efesios. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Está claro? De manera que las primicias no tenemos que estar buscando grupos de personas. Potencialmente Cristo es la cabeza de un cuerpo. De manera que las primicias plural tiene que ver con la resurrección de la cabeza, que es Cristo. En segundo lugar, el programa de resurrección es luego los que son de Cristo en su venida, referido a dos grupos de gentes. Primeramente, el grupo de la Iglesia. La Iglesia será resucitada. Los que han dormido en el Señor serán llamados a resurrección para que suban, asciendan, se encuentran con Cristo en el aire y dice Pablo, estaremos siempre con el Señor. El segundo son los que son suyos, salvos de la antigua dispensación, que resucitarán necesariamente para entrar y disfrutar de las promesas del reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Bueno, el orden de resurrección. Ahora, no entremos en este tema porque eso tiene que ver con escatología bíblica, pero notemos cómo va a ser el cuerpo de resurrección. Y la primera gran verdad bíblica es que los creyentes seremos transformados. Capítulo 15 de Primera a Corintios, versículo 51 al 53. Dice así, he aquí, os digo un misterio. Misterio no es algo oculto, indescifrable. Ya no sé ni cómo pronunciar el castellano. Es que el castellano tiene unas palabras rarísimas, claro. Pues este misterio no significa que tú lo hayas descubierto o que Pablo lo haya descubierto, no. Misterio significa algo que Dios revela en el tiempo presente que no ha revelado en dispensaciones anteriores. Aquí el misterio es este, os digo un misterio, no todos dormiremos, notad la palabra. Nunca o casi nunca el Nuevo Testamento referido a los creyentes habla de muerte, habla de dormir. Es muy interesante eso. El creyente, cuando se salva, el hombre que se salva, y es creyente porque ha creído, cambia de posición. De la potestad de las tinieblas es trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y es puesto en la mano de Jesús. El Señor dice, mis ovejas son aquellas a quienes conozco, me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Por tanto, puesto en esa posición, puesto en Cristo, el creyente nunca sale de esa posición. ¿Está claro? No creáis, queridos hermanos, a aquellos que anuncian o que enseñan que el creyente puede perderse cayendo de la gracia. No es verdad. Una vez puesto en Cristo, no solo estás en posición, estás en unión. Formas parte del cuerpo de Cristo cuya cabeza es el Señor. No hay posibilidad de que nadie arrebate ningún miembro de ese cuerpo. ¿Está claro el asunto? De manera que en esa posición se desarrolla tu vida. Toda tu vida se desarrolla en Cristo. Bueno, cuando al final de tu existencia entregas el Espíritu y mueres a la vista de los hombres, ¿dónde ocurre eso? En Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Aquellos que están en las manos del Señor, de pronto duermen en el Señor. Y siguen en la misma relación de experiencia con Cristo. De ahí que el apóstol Pablo diga, ausente del cuerpo, ¿qué? Presente al Señor. Muy bien, este cuerpo va a ser transformado. Recibiremos un cuerpo nuevo. Ahora, ¿cuántas veces
los creyentes tenemos unas ideas sumamente raras de este cuerpo de resurrección. Nos entierran, voy a contaros una historia. Tenemos en nuestra iglesia un hermano muy querido, pero muy simple. Y un día vino y medio disgustado me dijo: oye, en la escuela dominical de esta mañana hablaron de que el creyente podía regalar los órganos para trasplantes. ¿Tú qué dices? Yo dije: pues me parece muy bien. Aquel que quiera hacerlo hará un gran bien a la humanidad y salvará a lo mejor un ciego de su ceguera o una persona. Y dice: pero ¿cómo puedes decir esto? Y cuando venga el Señor, ¿qué pasa? ¿Sabéis cuál era la idea que él tenía? Imagínate que él le deja un ojo a un ciego y de pronto viene el Señor y el ciego se quedó sin ojo en medio de la calle. No es así. Lo que resucita no es este cuerpo que se entrega en la tierra. Esto lo tenemos todos claros, ¿verdad? Se pone un grano en el suelo. ¿Sale un grano? No. Sale una planta que procede del grano. La identidad es que la planta, si el grano era de trigo, no sale una planta de arroz, sale trigo. Esa es la identidad. Lo que resucita es un hombre, pero el cuerpo de resurrección no es, bajo ningún concepto, este cuerpo que nosotros enterramos. Ni siquiera este cuerpo reformado de alguna manera. No. Es un nuevo cuerpo de resurrección. Claro está, vosotros entendéis muy bien esto, porque por simple lógica llegamos a esta conclusión necesaria. Imagínate, por favor, por un instante, imagínate un cristiano de los tiempos de Nerón. Lo han agarrado y lo han tirado al circo. Y vino un león. ¿Y qué hizo con el cristiano? Se lo comió. El león digerió el cuerpo del cristiano. Y alguno de lo que sobró, ¿dónde lo puso el león? En la tierra. Y eso que puso en la tierra, ¿qué pasó? Lo absorbió la tierra. Y lo absorbió una planta. Y esa planta creció y se la comió. ¿A dónde está el cuerpo de ese hombre? Lo que sí es cierto es que ese hombre no quedará sin cuerpo. Resucitará. Y los creyentes tendremos un cuerpo transformado, el cuerpo de resurrección. La pregunta es muy interesante, capítulo 15, versículo 35. Estamos siempre en el capítulo 15 de 1 Corintios. Pero de alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la respuesta apostólica es contundente: necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. De manera que el apóstol Pablo está hablando de un proceso normal. Estos dicen: ¿cómo va a resucitar si el cuerpo se descompone? Dice: bueno, vamos a ver, lo que tú pones en la tierra se mantiene. No, se descompone. Por tanto, de la misma forma que tú has observado cómo resucita el grano que pusiste, así también resucita el creyente. El cuerpo de resurrección es semejante a nuestro cuerpo como la planta es semejante a la semilla. Ahora, las características del cuerpo de resurrección. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Yo quisiera, queridos hermanos, que prestaseis mucha atención a estas palabras. Incorrupción no significa que el cuerpo no puede corromperse, sino que la corrupción no le afecta de manera ninguna. Es decir, el cuerpo está fuera ya de la esfera de corrupción. Nuestro cuerpo es un cuerpo que se corrompe, no solo cuando muere, de manera que cuando tú tienes un corte y hay una infección, ahí hay una corrupción de este cuerpo. Y si te cortan un dedo, no pienses tú que ese dedo no va a descomponerse. El cuerpo se corrompe. ¿Por qué? Porque es un cuerpo corruptible. Pero el cuerpo que resucita no puede ser afectado por la corrupción. La corrupción no tiene nada que ver con ese cuerpo. Es decir, es imposible que la corrupción le afecte. Está fuera. Es incorruptible. Otra cuestión, otra característica de este cuerpo, bueno, no hace falta que nos detengamos mucho aquí. Nuestro cuerpo corruptible, el proceso de descomposición de un cadáver es evidente. Yo no sé, dicen los científicos que saben mucho de esto, que el hombre va renovando su complejo celular, de manera que al cabo de un tiempo parece ser que no existe en el hombre ninguna célula, me parece que las del cerebro sí, pero que no existe ninguna célula de su nacimiento. Somos el mismo, somos,
pero ese proceso ha ido cambiando y generando nuevas células y de alguna manera, cuando eso se detiene, comienza la degradación. No hace falta que os diga nada de esto, ¿verdad? Vosotros sabéis que un joven, cuando es joven, el rostro, los músculos de la cara, etcétera, siempre están tensos. Cuando una persona mayor no tiene mucha grasa en la cara, ¿qué pasa? Le cuelgan los colgajos de la cara porque ya no hay la misma consistencia que había antes. Bueno, no entremos en esta cuestión. El cuerpo se va deteriorando. Segunda concepto, segunda enseñanza. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Pablo habla del cuerpo de la humillación nuestra. Filipenses capítulo 3. Cuando resucite este cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. De manera que el cuerpo nuestro de resurrección es un cuerpo semejante al cuerpo de resurrección del Señor Jesús. Gloria tiene que ver muchas veces en la Biblia con algo resplandeciente, y esto tiene que ver con aspecto glorioso, de manera que el cuerpo nuestro en el futuro será un cuerpo glorioso. Luego un cuerpo poderoso, versículo 43. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Nuestro cuerpo actual tiene fuerzas muy limitadas. No hace falta ninguna demostración, ¿verdad? No, somos débiles y a medida que el tiempo pasa, somos cada vez más débiles, tenemos menos fuerzas. No creas que estoy diciendo ninguna exageración. ¿Tú has visto a un niño pequeño en tu casa alguna vez? ¿Cómo anda? ¿Despacito? ¿Cansado? Te cansa a ti. Eso es un terremoto continuo. Y no sabes, y cuando llega al final del día dices, seguro que está rendido y va a dormir. Te lo crees tú. Ese tipo tiene reservas de fuerza para arrollarte a ti y dejarte a ti dormido, y él sigue ahí. ¿Por qué? Porque tiene la vitalidad de una vida que comienza. Hazlo tú. Ya verás tú al cabo de un tiempo lo que te pasa. Somos débiles, vamos debilitándonos. Ahora, este cuerpo que va a resucitar es un cuerpo poderoso. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Mirad la gran diferencia en el poderoso cuerpo de Jesucristo resucitado. El Señor Jesús está en un momento fuera de una casa, en otro momento dentro de una habitación cerrada, sale de esa habitación y desaparece, y se manifiesta también con distintos aspectos, distintas formas. Aquí habla de la espiritualidad del cuerpo. Dice Pablo, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. El cuerpo actual es el asiento del alma, es decir, de la vida biológica que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y está controlado por ella. Cuando resucite el cuerpo de resurrección, estará controlado por el elemento más elevado de la parte espiritual del hombre, cuerpo espiritual. Y hay una observación contundente de Pablo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo animal es un cuerpo mortal. El cuerpo espiritual es un cuerpo inmortal. Es decir, la muerte no le afecta ni le alcanza. El cuerpo espiritual está dotado de unas condiciones de vida consonantes con la nueva experiencia de vida de los creyentes en la presencia del Señor. Y el cuerpo espiritual, tenéis el gran ejemplo del cuerpo espiritual del Señor Jesús. Cuando Cristo resucita, advierte que su cuerpo no es un espíritu, pero es un cuerpo espiritual. Y una de las cuestiones es que no está limitado por los obstáculos naturales. Otra es que no sangra a pesar de las heridas abiertas. Sabéis que las heridas de la cruz se mantienen en el cuerpo glorificado de Jesús. Por eso Juan en el Apocalipsis lo ve como un cordero que, inmolado, lleva las señales del sacrificio. Cuando Cristo se presenta a los suyos, ¿qué le dice? Mirad mis manos. ¿Qué tenían de diferencia las manos de Cristo con las manos de ellos? Solamente las señales de los clavos. Por tanto, son heridas abiertas, pero no hay sangre que se derrama por esas heridas. Otra de las características del cuerpo es que se manifiesta en aspectos diferentes. A los creyentes todos, a mí el primero, lamentablemente, nos gustaría reprender a algunos personajes bíblicos que no nos resultan muy simpáticos, ¿verdad? De manera que para la mayoría de los creyentes, el personaje por excelencia, aparte del Señor, ¿quién es?
Pablo, este es el excelente de los excelentes. Y Pedro, Pedro es un caballero de segundo nivel. Y Nicodemo, un cobardón, porque estamos acostumbrándonos a interpretar la Biblia de una forma incorrecta, ¿eh? Bueno, me veis con una cara un tanto extraña. Yo sé que la cuestión de Nicodemo ha afectado muchos pensamientos. Dejadme poner solamente en claro ese asunto para que todos entendáis lo que quiero decir. Vamos a ver. Bueno, dejemos a Nicodemo. Vamos a tomar otro ejemplo. El posadero de Belén. Estamos en vísperas de Navidad casi. Ese posadero era un desalmado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿qué desalmado? Fíjate tú. Pues no, señor. No era en absoluto un desalmado. ¿Sabéis lo que pasó aquel día en Belén con el mesón de Belén? ¿Creéis que era un hotel de 5 estrellas? Era una casa con una habitación larga donde se hospedaban las gentes que pasaban, y de pronto ese mesón de Belén se vio inundado ¿por cuántas personas? Por todos los que de alguna manera eran oriundos de Belén, que no eran pocos. Y ese mesón estaba hasta el borde, y de pronto llega un matrimonio, María y José. ¿Y qué ocurre? No había, dice la Biblia, lugar para él en el mesón. Está clarísimo, ¿no está clarísimo? Si no había lugar, no es que el mesonero no quisiera hospedarlos, es que no había lugar. Y de pronto María se pone de parto. Va a alumbrar un niño. ¿Qué hace el mesonero? ¿A dónde la meto? ¿Y a dónde la puso? En el sitio mejor. En el establo, donde nadie le molesta, donde está recogida, y como no tiene cama para el niño, ¿qué hizo el mesonero? La arqueta de la comida del ganado la llena de paja y es la cuna de Jesús. Luego no es tan desalmado ese mesonero. Lo que ocurre es que nosotros interpretamos la Biblia muy a nuestro parecer, según nos parece mejor a nosotros. Y estoy dando una idea de interpretación, no hablando de doctrina fundamental. Ahora, cuando hablamos del cuerpo espiritual, hablamos de un cuerpo como el de Cristo que se manifiesta de distinta forma. Se hace visible en aspectos diferentes. Lo dice Marcos refiriéndose a los discípulos de Maús. Dice que iban 2 para el campo y se apareció a ellos de otra manera, en otro aspecto. ¿O es que acaso los discípulos de Maús, por muy absortos que estuvieran en la problemática, no hubieran conocido a Jesús si físicamente fuese como era? Cristo se presentó de otra manera. Estoy hablando, por tanto, de un cuerpo espiritual enormemente admirable y que, entre otras cosas, tiene una capacidad impresionante de desplazamiento. Porque la parte más elevada del hombre, lo veremos cuando estudiemos la parte inmaterial del hombre, tiene que ver con el espíritu. Por último, la última característica del cuerpo de resurrección en el futuro es un cuerpo incorruptible e inmortal. Capítulo 15, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 2 aspectos, por tanto, admirables y gloriosos del cuerpo futuro de resurrección. Tenemos un cuerpo magnífico que nos está esperando, ¿verdad? Un cuerpo del que Dios dotará a los creyentes para que vivan como hombres. El hombre no solamente es parte espiritual, es parte material y parte espiritual. Vivan como hombres en una nueva dimensión, admirable y gloriosa, disfrutando para siempre de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, mis queridos hermanos, el hombre está hecho por Dios para la tierra, ¿sí o no? Y Dios entregó al hombre el control de la tierra, ¿verdad? Debido al pecado del hombre, lo veremos en el estudio correspondiente, debido al pecado del hombre, el control del cosmos tierra ha tenido que ser dejado a la mediación de ángeles. Y a estos ángeles de tinieblas que están en el aire, de cuyo jefe son los reinos del mundo y su gloria, Dios ha opuesto las huestes celestiales, su propio ejército celestial. Y se producen en la historia cósmica de la Tierra profundos combates, digamos así, entre ángeles de Dios y ángeles caídos. Hay un ángel que Dios envía a responder una oración de Daniel que no llega a tiempo. ¿Por qué?
porque hay otro ángel caído que se enfrenta con él y tiene que ser enviado Miguel. Cosas que no vemos, pero Hebreos dice algo muy importante. No sujetó a los ángeles el mundo venidero. Y el mundo venidero, entre otras cosas, tiene que ver con cielos nuevos y tierra nueva. La Jerusalén celestial desciende a la tierra nueva, no solamente para morada de Dios, sino también para morada del Cordero y de los que son suyos, en una nueva creación de Dios. Bueno, es muy interesante eso, pero no podemos detenernos más tiempo en este asunto esta noche. Ahora, cuando hablamos de la parte material del hombre, tenemos que hacer un énfasis específico en un asunto que se llama elementos esenciales de la naturaleza humana. Y cuando hablamos de los elementos esenciales de la naturaleza humana, no tenemos más opción que retornar al libro de Génesis, al capítulo 2 y al versículo 7. Y leemos ahí estas palabras: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El relato bíblico dice que Dios modela al hombre del polvo de la tierra. Es muy interesante notar una cosa. Sabéis que en hebreo la palabra que se usa para referirse a arcilla, a color terroso, rojizo, es una palabra cuya raíz es la misma que la palabra Adán. De modo que ahí tenemos el barro. Dios llama a Adán de una forma muy especial, pero él es tomado del barro, del polvo de la tierra, y alentó en él el soplo de vida. Dios es el autor de la vida, no tengamos ninguna duda de esto. Y la vida de Dios se distribuye a los hombres por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Luego, esta vida de Dios que el Espíritu Santo insufla en el hombre, en relación con las criaturas de la tierra, procede también de la segunda persona de la deidad. ¿Qué dice Juan? En él estaba la vida era la luz de ¿quiénes? De los hombres. Por tanto, la vida de Dios fluye por el mediador entre Dios y los hombres. No hay más que un mediador. Y las bendiciones del cielo que proceden del Padre de las luces, ¿cómo llegan a nosotros? Por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿A qué? A dialogar, a hablar. Sabéis que el hablar está siempre en relación con el pensamiento. Por eso aparece en tantas ocasiones. Cuando tú piensas en algo, ¿con qué expresas el pensamiento? Con palabras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a mencionar una palabra: automóvil. Todos entendéis que estoy pensando en qué. No un carro de caballos, ¿verdad? Estoy pensando en un coche. Pero de momento vosotros no sabéis en qué coche pienso. Ahora os digo, es un coche pequeño. Bueno, entonces descartáis todos los grandes coches americanos. Estamos hablando de un coche pequeño. No puede ser, pudiera ser un Mercedes-Benz, pero no de los grandes. Sigo diciéndoos, es un coche redondito. Bueno, vamos seleccionando asuntos del coche. Esta tarde le decía a un amigo de esta localidad, es un huevo con patas, con ruedas. Ah, entonces ya sabemos que estamos hablando de un Ford Ka. Muy bien. Pero aún no sabéis qué tipo de Ford Ka estoy pensando, si es rojo o es azul. Poco a poco voy dándoos la idea que yo tengo expresada en una palabra: automóvil, que tengo que complementar. Por tanto, como las ideas se expresan con palabras, indudablemente Adán fue un espíritu que hablaba, es decir, un ser que piensa, que reflexiona, que se comunica, que dialoga. Cuando estudiamos al hombre, en la parte esencial del hombre debemos distinguir, por ese mismo versículo que habla de aliento y habla de tierra, debemos distinguir al hombre como un ser compuesto por dos grandes elementos: una parte material y una parte espiritual. Ahora tenemos un problemita. A lo largo de la historia, el hombre, que es muy pensador, se enfrentó con la división del hombre. Y algunos hablan de dicotomía y otros hablan de tricotomía. Esto es una palabrota muy extraña, pero significa simplemente dos partes o tres partes, así de facilito. Las dos partes, algunos dicen no, el hombre es un ser que tiene dos partes.
Bueno, ¿cuáles son? Parte orgánica, parte espiritual. Está bien. Y otros vienen y te dicen, no señor, el hombre es un ser que tiene 3 partes. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿quién tiene razón? Y aquí comienza el gran lío y la gran polémica a través del tiempo. Primer asunto que tenemos que pensar. El asunto de tricotomía aparece en la filosofía griega. Los griegos pensaron que el hombre era un ser compuesto de 3 elementos por una razón. Porque un griego no podía entender que la parte de la materia, lo que es materia, pudiera relacionarse directamente con Dios, que es espíritu. Luego necesitaban algo en el medio de eso para relacionar la materia con Dios. Cuando trasladamos eso a la vida del hombre, dicen, el cuerpo no puede relacionarse con el espíritu directamente. Por tanto, hay que un tercer elemento que es el alma. Y los griegos decían que el alma, que el cuerpo es simplemente el estuche del alma. Y decían los griegos que las almas de los hombres son preexistentes al cuerpo. Por tanto, el cuerpo es simplemente una jaula que encierra al hombre. Y esa alma tiene que ser liberada para encontrar un estado perfecto, porque la materia siempre es mala. Vaya forma de pensar. Bueno, pues ese pensamiento de los griegos fue tomado inmediatamente por la Iglesia cristiana griega, oriental, y la asumió a su teología, buscando textos que veremos enseguida, de que, por ejemplo, el de Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la Iglesia latina, es decir, la Iglesia occidental, dijo, no señor, el hombre no es un ser tripartito, es un ser dual, parte espiritual, parte orgánica, y la parte espiritual se divide a su vez en varios elementos, entre los que están el espíritu y el alma. Así que ese pensamiento fue favorecido de forma muy especial por la psicología de Agustín de Hipona. Y seguimos los pobres creyentes del siglo XX, camino del siglo XXI, seguimos con el problema. ¿Qué hacemos? Por tanto, lo que vamos a hacer es primeramente descansar, refrescar un poco la mente y a continuación vamos a detenernos en qué cosa dice la Biblia sobre este asunto y espero que el Señor nos permita salir hoy con una toma de posición bíblica, entendiendo por favor esto, que hay un mandamiento: no rompamos la unidad del Espíritu y mantengamos la paz. ¿Entendemos esto? El resto son interpretaciones que el Señor permite con su Espíritu a cada uno de nosotros. Gracias.